A ver. Toma la dirección. ¿Lo está transmitiendo o no lo está transmitiendo? A ver si lo está transmitiendo. Un cheque emergente. Ah, verdad que necesito un cheque emergente como tal, ¿no? A ver, vamos a poner. No. Sería, ¿qué tal Everson? ¿Qué tal Aguacate? A los tiempos, a ver, vamos a ver. Así es como... Ya está empezando ya. Tanto tiempo, chicos. Vamos a meter acá los Duty Warzone Mobile, ahora sí. Bueno, mi regreso a lo que sería Call of Duty, ¿no? Después que me quitaron mi cuenta. Ah, mira, vamos para acá. Hola, Naranja, ¿cómo estás? Vamos a estar nuevamente en lo que sería Call of Duty, chicos. Déjenme pongo este chat emergente acá para poder verlos ustedes, de cierta forma. Ahí está. A ver, vamos a ver. Saludos, Miguel Tamara. Bueno, ya empezamos con lo que sería la conferencia esta de Call of Duty, ¿no? O el showcase, el evento de Call of Duty para ver ese Modern Warfare. ¡Ay! A ver. Bueno, esto va a ser en inglés. Yo sé poco inglés por casualidad. Si pregúntale. Pero bueno, ahí vamos a tratar de traducir un poquito. Vamos a estar jugando Call of Duty Warzone, chicos. De ahora en adelante, cuando salga. A ver, vamos a ver. Déjenme observar si está bien. Ahí está el audio, ¿no? Como tal. Ya, ok. Kevin Gelbeto, dice Andrew Play. Volvemos después de todo, loco, a lo que sería Call of Duty. ¿Esto tiene subtítulos? No tiene. A ver, vamos a escuchar lo que dice, ¿no? Mientras vamos charlando. Ahí está, lo de Warzone. Ok, el primer capítulo. Ok, de los años que vienen. Our players and fans around the world will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of our Modern Warfare 2 beta and to be here live in person with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. El audio está bien, gracias David, gracias. Después de mucho tiempo he tenido que conectar todo de nuevo. Bien curioso. Lo hice súper rápido. Lo de la cámara, al menos creo que me ha resultado bien. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no estaba muerto. Estaba jugando a Apex Legends. Sigo jugando. Igual. I always get asked by people, or regularly get asked by people, what are the areas you focused on improving, or what are the areas you innovated on? Mira todos los aros de luz de toda la gente que está ahí a punto de jugar, loco. Cada uno tiene su propio aro de luz y todos son facecam con el gato, loco. Mira, son facecam con el gato, mira, la parte del costado. Qué curioso, ¿eh? Nos mudamos para Warzone, claro que sí, Daniel. Bueno, a mí siempre me ha gustado la franquicia de Call of Duty. Lamentablemente salí, pues, después que me borraron mi cuenta, obviamente. Ya para qué vas a volver a un juego donde invertiste un montón de dinero, pero esto es otro capítulo, digamos, ¿no? Dispositivos móviles, ¿no? Warzone. Okay, vamos a conectar eso. Somebody who likes to play with your friends or you like to play alone. Okay. Wherever you play it, be it on console or PC or mobile. However you play, whether you're a camper or a slayer, we've tried to think about fun for you. And hopefully today you're going to see that recién he llegado. and play cargando los that. auriculares. And fun is what you come away with.
Absolutely. You know, fun is definitely what we're going to be heavily focused on. And I'm La particularly diversión excited es lo about que se some va a of the social enfocar, features chicos locos. that are coming as part of this launch. Things like proximity chat and new gulag twists. There's definitely going to Oye, be propósito, ahora voy a instances where poder players will interact, enfocar not only with mucho their mejor own los squads, directos but en maybe el even audio work del together with Discord y other todo players eso. in Ha unexpected cambiado and bastante lo fresh del ways. OBS con la última We've already actualización. seen some El programa que se hilarious utiliza para hacer interactions, in streaming y fact, todo during eso. play sessions, and I Mira esa can't doble wait to see how these new pantalla. ways to connect Uy, evolve oh, over mira los time. stream decks Now, en la Pat, what parte can you de tell us about abajo en weapons? color blanquito, huevón. Wow. Todo lo So, referente al gato, we've chicos locos. completely innovated in the area of connecting you, Sí, the así es, player, Pablo Francia. to your instance in the game, making Bueno, you vamos a ver por feel acá. more in the game. Ah, no, And I guess you can think about it as starting out with Qué the curioso. camera. The camera represents your eyes, right? So connecting the camera to your body. We've done that with some inverse kinematics Okay. and some La physics cámara and con other tu things like cuerpo, ¿qué that. tiene eso que ver? We've connected then the body to the hands on the gun. Sería que acá los últimos Again, bailes nuevo. with some Eso es lo que quiero ver. specific, Yo por lo menos we've he visto connected the vistazos gun en ciertos with canales the que han actual estado bullets tocando los coming temas de out of it. So Warzone, now, pero no me he querido wherever that gun spoilear. is pointed, Quiero que sea however it's pointed, the lo bullets mejor are posible coming out para of mí, it o sea, exactly from lo the más breath. nuevo que There's no viene, disconnect sin there. ningún spoiler, nada. And Y that's ese es el día de hoy, before we loco. get into what we've done Ese es el with día the de hoy. new Vamos a estar, gunsmithing wow, and how you increíble build la your weapons and the cantidad de aros de platforms, luz, etc. weón. But La colaboración entre de you're la gonna compañía play it, del and I gato hope you con, love it like con we este do. stream, All right, con este well, we've taken evento. up enough time, but before Y they es similar a kick los us off tiempos. the stage, Regresando, we talk porque about vamos a ratings. jugar Warzone. Yes, thank you. Hay que, por más de que no tengamos, digamos, una acogida ahorita en el canal sobre eso, tal vez alguien, y ese alguien han sido ustedes, chicos locos, que han venido, y acá estamos un ratito compartiendo lo que sería el inicio de Warzone, ¿no? La noticia, cómo va a estar el gameplay ahorita, porque es lo que se espera, ¿no? En teoría, ¿no? No me he informado como tal, como he vuelto a decir, no me he spoileado, pero vamos a ver cómo está ahorita. ¿Siempre te ha gustado? Sí, a mí siempre me gustó Warzone. Ahorita estaba actualizando mi Warzone. Tengo que hacer un par de cosas en Warzone ahorita. Y nada, ahora va a ser bacán tenerlo en el dispositivo móvil. Yo me voy a enfocar en eso nada más. Junto con Apex Legends Mobile. Pero eso es en otro canal, claro. O sea, si es que subo contenido de Apex Legends, porque Apex Legends Mobile se ha bajado bastante. Pero igual sigo jugando, igual me divierte bastante. Es lo que más juego hoy en día. De COD Mobile sí, Benjamin. De COD Mobile sí, porque me borraron mi cuenta. No la llegué a recuperar nunca. Fueron más de $3,000 perdidos, loco. Sí. Modern Warfare, ok. Ok, voy a jugar también la beta. Creo que hay una beta abierta, ¿no? A ver, veamos eso. De aquí también no he visto mucho. Todo va a ser nuevo para mí. Si alguien ya ha visto, pues para mí no. Es nuevo todo. A ver, vamos a subirlo un poquito, a ver. We've never seen activity on this scale before. ¿Algún día regresarás a Marvel? ¡A Marvel! Uy, no lo creo, No lo creo. Tengo que verificar mi cuenta también, ¿Cómo será? Se puso en pantalla negra, loco. Más nada. ¡Qué raro! Bueno, abajo está el loguito de Call of Duty. Creo que les ha pasado algo en el directo a ellos. Ah, ahí estamos. Les habrá pasado algo. Ok, este es tráiler en un play del juego ese de Modern Warfare, ¿no? Ahora puedes tirar bombas. La verdad que no sé eso. En Modern Warfare sí se jugaba antes así en el primero. Ay, se ve tirar bombas, así, de esa forma, que se pegan a la pared, así. Porque bombas hay, sí, así hay, hasta en el COD Mobile hay, ¿no? Ese trailer de qué Call of Duty es. Ese trailer de Call of Duty es de Modern Warfare 2, para lo que sería consolas y PC. Así es. Eso todavía no es nada mobile, ¿no? Lo de mobile me pregunto cómo lo traerán. O sea, ¿traerán bastante o traerán solo un pequeño vistazo? Tampoco no estoy acostumbrado a esto. No sé cuánto tiempo va a durar. Todos son videos cinematográficos del juego, con un poquito de gameplay. Ahí tenemos a Ghost. Ok, los drones, que hoy en día... Oh, es un dron explosivo, weón. Yo me voy a jugar la campaña. Esta vez quiero jugar un poquito más de mi PC. Estoy jugando más PC hoy en día. Y quiero ver si también
Tercera persona. Warzone 2.0. ¿Va? Modern Warfare 2, preordenado. Ok. O sea, no entiendo, la beta solo lo vas a poder adquirir si preordenas. Yo pensé que había beta abierta. ¿Recuerdan lo mismo que sucedió con el otro Call of Duty del año pasado? Que jugábamos y sacamos el skin el morenito. Para, bueno, si alguien se acuerda de estar en esa temporada, ¿no? Dice que la campaña será un mundo abierto. Su madre. Qué curioso, ¿no? No sabía, ¿eh? Wow, si es así, increíble. Este juego sí me lo voy a comprar. Como vuelvo a repetir, voy a estar jugando en este canal al menos lo que sería el nuevo juego junto con Warzone Mobile, ¿no? Aparte que también estaré jugando Apex, pero eso no lo voy a transmitir en este canal, por supuesto. Si es que lo transmito también. Lo malo de Apex Legends que necesitas equipo para jugar y... Bueno, eso ahorita no tengo yo. ¿Cuál Vanguard? El Vanguard, pues, el Vanguard. Esa idea que no sé por qué le hicieron, loco. Pero sí, Vanguard. Oye, ahí están repitiendo el mismo tráiler, ¿no? Una y otra vez, no entiendo. A ver. O sea, los chicos que están en el evento van a jugar la situación, creo, ¿no? Eso es lo que va a suceder. ¿Pensás que lo va a desplazar? Uy, eso no lo sé, ¿eh? Creo, hasta donde he logrado escuchar y leer, creo, este Warzone Mobile solamente va a tratar de Battle Royale. Entonces, si no va a tener multijugador, pues el multijugador de Call of Duty Mobile aún va a seguir perseverando, ¿no? Que creo que es uno de los mejores, ¿no? Actualmente. Ahora, VR hay bastantes, ¿no? El Free Fire es el que domina la situación con referente al VR, ¿no? Y el Call of Duty va por ahí, ¿no? Y el Apex Legends le costó y ahí quedó, no pudo hacer más. Creo que su puesto es tercero y se la estará dando con PUBG Mobile o PUBG New State Mobile o algo así, ¿no? Ahí está, me recaló ver, dice que solo va a ser VR. La beta es solo si compras el juego. Ya de ahí se filtró que también va a tener MJ. Ya ven esa situación en la que yo no estoy muy enterado. Y es lo que imagino que el día de hoy vamos a poder observar, ¿no? El Vanguard el otro día me soplé un video que decía que por qué el Vanguard no debió haber existido. El pata un poquito que se hateaba en el video, o sea, al Call of Duty como tal, ¿no? Pero decía ciertas cosas interesantes, ¿no? Como el hecho de que, vamos, o sea, eran armas de años antiguos y la gente lo que quiere son armas nuevas, cosas vistosas, luces y... Bueno, no había mucho de eso, ¿no? Ok, ahí estamos. Buenas tardes, Ari, bienvenido. ¿Cómo estás? El Warzone Mobile al parecer se va a enfocar en VR que en MJ. Espero de que solo sea VR, loco. A mí me encantaría que solo sea VR y no sea multijugador. Ok, ahí están con el equipo de Infinity. Ok, van a streamear también y van a jugar. Cada vez que le subo el volumen, me avisan si está muy fuerte, por el chat, alguno de ustedes por ahí, Gracias por acompañarme acá a los muchachos que están a los 21, chicos, Hablando para acá a charlar un ratito mientras vemos esto. Espero que también estén interesados en el jueguito. ¿Lo van a jugar alguno de ustedes, el Warzone Mobile? Todavía no les he preguntado eso. ¿Alguno de ustedes está interesado en el juego como tal? ¿A jugarlo así duro? El progreso de ambos juegos como Warzone y el nuevo Modern Warfare y el Warzone Mobile compartido. Ok. Eso sí había leído Rock and Lover, el progreso que se va a compartir. Sí, con tal de que no se comparta con el COD Mobile. Qué bien. Ahí vamos, dejé la uni ya que sí me afectó mucho lo poco que podía hacer y ando cuidando una farmacia. Al menos se me fueron las ojeras. Oh, vaya.
Bueno, yo hoy día pude dormir bien, con tranquilidad. Estoy un poquito mal el estómago, pero bueno, hoy día sí dormí temprano. Bueno, ayer dormí temprano, me levanté, pum, acá estamos. Y llegamos justo a tiempo a esta situación. Una parte de mí decía, no vamos a hacerlo porque todo esto, el micrófono, la cámara, todo eso estaba, ¿cómo se llama? No estaba habilitado. No estaba, miren, ni siquiera me ha afectado ni nada porque es algo de estar enfermo. Estaba enfermo una semana y media y algo así. Y pues nada, no tenía pensado hacerlo. Me animé, estaba viendo los directos de los demás. Algunos gritan, otros como que tienen su sabor distinto. Entonces dije, a lo mejor tal vez entran algunos de los muchachos que entran a los directos y conversamos por ahí y vemos juntos. Porque esos muchachos ninguno creo que sabe inglés y va a traducir el directo, ¿no? Viene a ser lo mismo que verlo solo, pues, ¿no? Si hubiese alguno que hubiese traducido acá. Yo no, pero quiero volver a los directos, pues. Andrew Play. ¿En qué juego estás ahorita, Andrew Play? Sebastián, claro. Aragón sí a jugar, ¿eh? Bien. Ahí vamos uno. Vamos a iniciar muchísimo junto con David también. Ahí está. David, eres tú, bro. Y tus armas y operadores de Warzone se te van a pasar. Mira, yo espero de que sea Rock and Lover con referente al lanzamiento de Call of Duty, el Modern Warfare y el Mobile. A partir de ahí, todo lo que hagas en los juegos, tanto en Warzone, bacán, pero no lo que hayas tenido en Warzone antes. Eso es lo que espero que no se pase, loco. Espero que no se pase, loco. Thanos, si se enfoca en VR estaría mejor. Espero que sí. Bueno, es la idea, ¿no? Pero a banquear, dice Sebastián. A banquear, no vamos a banquear ahí. Sobre si estuve ocupado, me dedico a mi trabajo como tal y de vez en cuando juego Apex Legends Mobile. Ya he perdido el calendario de Apex Legends Mobile hasta donde tengo entendido. Hablando de eso, eventos, me pregunto si habré perdido. Llevo sin jugar, creo, 5 días el Apex. Es que lo que pasa es que el Apex como que me retiré también porque no había con quién jugar. Se había perdido mucho contacto con mis contactos, le habían perdido las ganas al juego como tal. Y hay una parte competitiva de este juego en VR que solamente se puede hacer con equipo. Y ya me había cansado de estar buscando gringos, de hablar, hi guys, do you play? Wanna play around? Se molestan los gringos porque tú no hablas inglés, entonces te votan también a veces. Era complicado, era una situación complicada. Estaba hablando de los botes y cómo vas a flotar a través de eso después de tirarte. Creo que andan hablando de que será una experiencia única y cosas así. Sí, por el momento sí. Sí, yo soy Brandy Dulce. Aquí seguimos. Dale, David, ahí sabe, ¿eh? Lo que tenías antes iba a pasarse, ya lo habían dicho en Reddit. Bueno. Esperemos a ver qué onda. Pues. Esperemos que... Bueno, si es así, ya que... Pues. Yo tengo un par de cosas nomás de Warzone de la primera temporada. Pero después, obviamente que no he seguido, ¿no? Ese Ghost, qué curioso. Lo que tengas en COD Mobile se queda ahí. No, sí, esperemos que sí. Espero que sí. No, la verdad que yo no quiero nada con referente a Call of Duty Mobile, ¿no? Después de perder eso, la verdad que ni idea. No lo sé, Benjamin. No estará estudiando a esta hora, May. El Warzone Mobile es diferente. Obviamente es diferente, pues. Al Warzone de PC también, ojo. Sí, sigo vivo. Sigo vivo. Sí, lo de COD Mobile se queda ahí. Tiene que quedarse allí, por loco. Imagínate que pase, no podría ser. Ya COD Mobile se va a quedar ahí. Me pregunto si morirá el VR de COD Mobile a todo esto. Decoy. Ok. A ver. Perdón, ¿qué fue eso? ¿Apareció de la nada ese muñeco? O sea, ¿cómo? Es como un robot, controlas como un robot o algo así, mira. Ese de ahí que está saliendo como un robotcito.
Esto está medio rayado, weón. O sea, tú puedes tirar una granada que aparece un personaje que te apoya a ti para distraer. ¿Sería? Curioso. Pero lo malo es que desaparece, al menos que entre por el costado, ¿no? Aparece así como de la nada, loco. Muy extraño eso. Bueno, lo que entendí. No sé si alguien entendió otra cosa. ¿Alguien sabe inglés acá, chicos? Ojo que en el tráiler decía algo de un nuevo modo en tercera persona. Sí, ahorita sí vimos eso. Pero no lo mostró como tal, ¿no? Eso es lo curioso. Yo también lo escuché, pero no lo llegué a ver. A menos que haya pasado muy rápido. Me he dado cuenta. ¿Viste a la waifu que salió en la temporada anterior de COD Mobile? He visto alguna que otra imagen. Mira, lo que más recuerdo de lo que he podido observar de COD Mobile ha sido una que tenía corte hasta acá. Sí, que tenía el pelo de color morado. La última legendaria que ha salido es medio extraña. Tiene como capa, la verdad que no la conozco. Y de reojo he visto que han salido hermosos skins como siempre. Eso sí, COD Mobile tiene unos hermosos skins, buenas animaciones de armas. Eso es bonito, bien bonito. No hay que quitarle el mérito como tal. Tal vez esa idea fantasiosa de las armas y de los operadores tenga que permanecer y se quede en este juego. Y es bonito, porque a mí me encanta, pero ¿qué te puedo decir? Yo no puedo regresar por lo que he explicado, ¿no? Como tal, pero de por sí el juego es bien bonito en ese aspecto. No he encontrado nada parecido, por cierto. Aunque Apex Legends no lo hace mal, solo que en las armas no tiene el potencial que ha despertado este COD Mobile, ¿no? Con su versión mobile. A diferencia de la de Warzone, ¿no? Que es muy distinta, sus animaciones. No me acuerdo de estas armas que se convierten en Warzone, no sé qué tipo de nombre tengan, pero también son bien bellas. Pero digamos que creo que no es algo que en Warzone lo pongan a cada rato, ¿no? En cambio en COD Mobile, puta, que te ponen 5 sorteos y todas esas cosas, ¿no? Mensualmente. Se llama Motoko y es de un anime que realizó una colaboración con COD. Motoko. A ver, voy a buscarlo acá rápido. Motoko. Motoko Kusanagi. Claro, esa pues. La que te dije, que tenía el cabello hasta acá, en la parte de acá. Claro, hasta vi un cosplay que le hicieron. Hermoso cosplay. Oye, por cierto, lo que me gusta de COD Mobile son los cosplays que hace Garen y todo eso. Oye. Verlo en el Instagram. Aunque ya no me sale tanto porque como ya no busco esa situación, ya no me sale, ¿no? Vine tarde, pero ¿por qué te retiraste de COD Mobile? Sam, me borraron mi cuenta los de COD Mobile en esa situación que tenían de vulnerabilidad de seguridad. Me borraron mi cuenta y por más de que quise recuperarla, no la recuperé. No me ayudó nadie, ni siquiera los que hablé. En ese tiempo llegué a hablar con Canito, Rido, pero ellos no me conocían, o sea, era como un X que les habló. Disculpen, Rido no, Canito y Hisoka. A mí me pareció que Hisoka me contestó como un bot, así que tal vez me contestó un bot que ve sus redes. Y sobre Canito es el que mejor me atendió, la verdad. Buena persona ese muchacho, ¿cómo sería conocerlo? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Y sobre información de COD Mobile, pues ya no veo nada, ¿no? Absolutamente nada, me quité todo lo de Twitter, todo. Vine tarde. Ahí estamos, contestándole a Sam. La de Ghost in the Shield. Ghost in the Shield. Creo que se pronuncia... No, Shield sería escudo. No sé cómo se pronuncia Shield. Justo mi cumpleaños, qué loco. Qué loco que. ¿Hoy día es tu cumpleaños, Milsing? A ver. ¿Saben cuánto duran estos eventos, chicos? Por casualidad. Porque los eventos de juego, obviamente de gameplay, duran muy huevo. Eso sí he visto. Pero, o sea, ese tipo de eventos, ¿saben cuánto? Porque, o sea, los manes que están atrás van a jugar, ¿no? Canito ya lleva desaparecido 2 meses, creo. Anda, no manches, a ver. Yeah, you know, right from the start, we knew we wanted to build another big map, not only for Battle Royale. ¿Cómo se le suscribe? Ah, claro, esa es cuenta de COD Mobile, ¿no? Por eso es que no me salió nada. Hace 2 meses que no juega. Ah, miércoles, ya no sube nada. Sorteos aquí, a ver. Instagram. Agosto 14. Hace 2 meses. Hace 15 días. No, aguanta, hace 30 días no subió una imagen.
Aguanta, ha posteado una historia. Caminando. A veces me cuesta. Uy, música. Bueno, está caminando. Una foto con una chica, su novia. Sí, su novia. No sabía. Se ve que es joven, debe estar estudiando. Bueno, debe estar estudiando, imagino, ¿no? Tal vez por eso no como que no está activado, ¿no? En sus redes. Qué raro. Tenía buenas visitas, ¿no? ¿Podría vivir de COD Mobile en ese caso? ¿Quién sabe, no? ¿Cuándo se podrá usar el Warzone? Bueno, la verdad que vamos a saber eso el día de hoy. Tú nos duran unas 5 o 6 horas eventos así. Sí, eso es lo que he visto, pues. Pero este evento durará así. No manches, o sea, 5 horas para ver algo de Warzone no va a durar. Tengo que hacer. Porque yo llegué y, como vuelvo a repetir, no tenía nada de esta cosa. Todo esto lo tengo desconectado. Y la Logitech también la tenía desconectado. Esta luz la tenía usando en otra parte, que es la luz de acá. ¿Recomiendas jugar el Warzone en qué consola? ¿En qué consola? Pues, si el dinero no es ningún problema, una PlayStation 5, ¿no? Como tal, Daniel. Creo que también se puede jugar en el PlayStation 4 aún. Creo. Bueno, en YouTube. Tiene razón, claro, en YouTube, porque al menos ha puesto historias. Pero en sus historias de Canito debe decir cuándo va a volver o por qué se ha ido, ¿no, Andrew? No sé si lo sigues. No, es que él dijo consola, Rock and Lover. Si es consola, pues consola como tal, ¿no? Yo, con las consolas son PlayStation, Xbox y Nintendo, ¿no? Pero si es por jugar y recomendarte un lugar, pues sería PC. Tengo mi celular acá, ¿no? Con eso hoy actualicé iOS 16 actualizado y he tenido que configurar todo, redes sociales, bancos y sistemas de delivery, cuentas de Netflix, Xbox, Amazon, todo eso. Justo antes del directo de acá ahorita, que comenzaran ellos, estaba configurando el ¿cómo se llama? El reloj. Pero se estaba demorando un montón el reloj, el Apple Watch. Ok. Innovación. A ver. Ah, no, Innovation, no, Invasion. El mapa, weón. Ok. Las mismas palabras de siempre, ¿no? Es súper divertido, esta tatá. Dice que tú puedes ir arriba para poder snipear, puedes pelear con escopetas. Creo que es lo más básico de tal, ¿no? Describir el mapa, describir que puedes hacer escopetear y sniper, lo mismo de siempre, ¿no? Gracias, tengo un Play 4 y en mobile. En mobile cuando salga, pues, Daniel Medina. Imagino que sale a mediados de este año, ¿no? Lee la idea, ¿no? Aunque le quedan 3 meses, ¿no? Este año. A propósito, con razón tengo hambre, pues ya va a ser la 1. A ver. Es curioso, ¿no? El entrevistador y la entrevistadora no tienen ninguna marca de branding en lo que sería el polo, no de Warzone. No me está customizado para el directo. Rescatar a los prisioneros. Local, hostage, and get them out alive or defending. All that goes. No respawn. Bueno, como tal dice, cógelos, rescátalos, los puedes cargar entre tus hombros, pero no vas a poder utilizar armas como tal. Como tal, lo que se ve ahí, ¿no? Los coges de los hombros, corres, no puedes usar
usar ningún arma, pero te tienen que ayudar, ¿no? Tus compas. Warzone nos espera Warzone, Daniel. Ahí es donde vamos a estar. Al menos pondré mi contenido aquí, ciertos videos, tal vez un tutorial de cómo hacer tantas cosas, una cosa a lo que me dedicaba antes, ¿no? En el COD Mobile. A lo que sí no me voy a dedicar es a comprar, seré sincero, no voy a comprar ningún tipo de contenido mobile ya. Desde lo que me pasó en Call of Duty Mobile, ya no más. Ya no, tampoco ya no hay ya. Warzone, dice Jaini, dale. Okay. ¿Qué sería que en Warzone, en el Warzone 2, actualicen de cierta forma en la que tú puedas cargar a tus compañeros en vez de arrastrarlos, ¿no? En Apex sacaron un personaje nuevo en el cual arrastrabas a tu amigo caído y le ponías un escudo adelante y los ibas arrastrando así. No sé, me pregunto si en Warzone harán algo parecido. En el Warzone 2, que es otra cosa que no viene al cabo del... ¡Ahí está! ¡Tercera persona! Working on all this other stuff we've been kind of lifting up and doing third person in each mode. And the cool thing is that it's a modifier on our game, right? We can just turn on third person. In the beta, we're playing it in Hardpoint, but we want to try it post-launch in S&D. We want to try it in VR. And we have, you know, camera work. The camera collision's been reworked. It handles tight spaces. There's a water camera. There's an interior camera. You can feel the weapon shake when you're firing with it. And it's just, we put a lot of work into it. We're excited for you to give it a try. Incredible. I can't wait to see what third-person COD feels like in 2022. Sexy skins and everything. This is a lot of information, Steph. Like, there's a ton here. I tried to warn you. They're delivering a lot of new Justo lo features que for you guys queríamos to ver en try la tercera out persona, al ahead of menos yo. release. And I said we were going to be bold with this beta, and we are, but there's even more to come. Vamos a at seguirte ahora en launch, ese so canal, pero de Warzone. This is just a taste. El mismo canal, pues, Daniel. Claro, sí, gracias. Ahí vamos a estar compartiendo, pues, hacemos directo. Tal vez no seamos la cantidad que éramos antes, pero podemos acompañarnos y jugar este juego, ¿no? De Warzone. Mientras yo creo contenido del jueguito, ¿no? Special O. Asymmetrical in game design. So think one player on air support, one player on the ground, and I think the OG fans will be really excited because we've looked at, you know, some of the iconic Modern Warfare missions like Overwatch, and really tried to implement some of those themes into the design. So we'll be talking more about special ops in the months to come. Steph, you're saying I should be looking now for a special ops partner. Sitting right next to mucho mejor, pues, Juan You Carlos. are indeed. Well, we'll set Mucho mejor, ¿sí o no? Para que se vea en el stream. Bueno, si alguien está viendo el stream como tal, chicos. Indeed we do. Let's roll the clip. Rota click y se demoraron un poquito en ponerlo. A ver. Ok, Modern Warfare, creo que son skins como tal. Ok, contenido exclusivo únicamente para PlayStation. La típica, ¿no? Poner cosas de Asia, ¿no? De color azul. Un poquito de marrón para que la combinación de colores está bien hecha. Soy al que deben de temer, dice Oni Operator Weapon Blueprint. Pre-order digital on PlayStation and Game Exclusive Operator. PlayStation players will receive an exclusive operator, Oni. Oni is a warrior and gun for hire, descended from centuries-old samurai clan and torn between country. Bueno, describiendo lo que es el skin de Oni, ¿no? Hasta el nombre lo tiene japonés. Recordemos de que en Apex, en COD Mobile, hace un año y medio, viendo toda la temporada 6, ¿recuerdan? Creo que era temporada 6 o 3, donde había la TAI 25 Oni, no sé si la recuerdan, que tenía una máscara. También, interesante, ¿no? For this game, and it's been really awesome to see our narrative team building out his lore, really bringing this operator to life with the creation of his backstory, his motives, and I think the art team absolutely crushed it with this skin. He is so cool looking. All right, Stephanie, we keep talking about all the things that we have to look forward to, but we are missing quite a big one here. We're missing the start
of the beta. So for anyone who wants to get an early Okay, hablar de la first-hand look at beta. Modern Warfare 2, and trust me, you definitely want to, it is immediately available Esa. around the corner. For Esa PlayStation situación, players who mira. pre-order any version, early access to the open beta starts tomorrow. So make sure you are preloading right now. Now, also check out your screens, since here's exactly when you can play the beta on your platform of choice. But don't forget, friends, it's also definitely worth noting that if you pre-order the Vault Edition of Modern Warfare 2, you get to use the red Team 141 Operator Pack and the FJX Cinder Weapon Vault in the beta in addition. Por preordenar vas a poder in-game escoger rewards for el playing equipo all sorts of rojo cool swag. de And don't forget, 141. if you digitally pre-order Modern Warfare 141. 2, you also get up to a week early of campaign access. So wait, campaign a week O sea, early. All right, folks. no. I hope you enjoyed Ja, la the first campaña. look at Modern Warfare 2's multiplayer. Don't forget, you're going to get to see it live and in action in a few short minutes with our crazy set of streamers here, 200 plus. Mañana empieza la Ready to Open, rock and ¿no? roll. But Para lo first, que sería... we'll be A right ver. back to show off the world premiere of Warzone 2.0. Don't go Acá anywhere. tomé la foto. Call of Duty Next, brought to you by Mountain Dew, official drink of Modern Warfare 2. Little Caesars, a proud partner of Call of Duty Next and Modern Warfare 2. HyperX, official peripheral partner of Call of Duty. Mira, HyperX está en Play colaboración like a con pro Call of on the big Duty. screen with 144 Hz VRR and AMD FreeSync, now on TCL 6 Series TVs. Prime Gaming. Visit gaming.amazon.com today A and ver, start claiming your free por lo content. que he visto acá, sobre 200 creators here on site, marching down the green carpet with one mission in mind: to be the first players to esa play chica Call of Duty es Modern latina, Warfare creo. 2. ¿O me parece? There is so much in this game. There is almost too much. This is like one of those days where I enter and my hopes are so high. And what are you looking forward to most when it comes to Warzone 2? Prisoner rescue. I'm looking forward to using that inflatable soldier decoy to mess a lot of players. Kill streaks, I think. I'm honestly here just to learn as much as I can to prep for Old Men of Optic, because those guys Tío are Ivo, very porque old now. So maybe some OG maps coming back. A map that everyone can play. Honestly, give me a broken shotgun. Ok, está con referente a todos los And Mountain Dew flavor chicos que han ido ahí. Search and destroy Code Red. Capture the flag, Code Red. If I'm going hard with the boys on a long night at Están dando, creo que sus modos de juego preferidos de cada uno. Baja Blast all night. Terminal or high rise? Easy terminal. Ooh, Terminal of High Rise. Ok, comparando el mapa como tal. Si en el evento anda la Rivers, exacto. Justo es la que vi, pues. El Mariana, el Drake, el Miss, etc. Andan varios latinos en el evento. Ah, con razón. La única que llegué a ver así rapidito fue la Rivers. Solo que la pronunciación no me salía. No me acordaba su nombre. Ahorita, de hecho, están varios streameando ahorita. ¿En serio? ¿Ya como tal? Creo que sí, ¿no? Eso es lo que dijo, que algunos de ellos ya están streameando. A ver, Twitch. Yo no lo tengo de Drives, pero creo que sí tengo al Lex. Ah, no, pues Ada Gref también como tal, ¿no? A ver. No, pues está en su casa. Y Soki no está ahí dentro como tal. Soki sí está, huevón. Así la había invitado, mira. Con 14.000. Claro, por eso tienen la luz y el eso acá. Juan Carnizo no sabe. Juan Carnizo, weón. ¿Ha invitado a Lana la Rana? No me jodas, a la Lana la Rana la invitaron. Esa chica es de... Oye, chicos, ¿alguno conoce a esa chica? Alana la Rana. Es mexicana y creo que jugaba Call of Duty Mobile, pero se ha hecho famosísima la flaca. La Rana está ahí, weón. Game director at Infinity Ward. Joe, how are we feeling? We ready to party here? I mean, this is a preferiría ver a Soki, aunque no soy muy amante de Soki. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí en directo. Mientras vamos chequeando acá. O sea que septiembre 16, 17, Early Access, PlayStation. O sea, el 22 recién vas a poder jugar en PC. Yo tengo PlayStation, pero no jugaría en mi PlayStation. Entonces ya anda en stream. Sí, ya acabo de ver justo. Mira tú, los han invitado. The key innovations that we discussed for multiplayer, o sea que está en la River, el Mariana como tal. El Mariana lo tengo, so we're bringing it back. It's all connected. It's the same world, and I think the players are going to love it. Oh my good God, real excited about this one. Creo que no me he suscrito ese man. There's a lot in this one, Jack.
No manches, Exequias está ahí. Sí, ya está la rana, Exequias debería estar ahí. Andas ahí, loco, Exequias. Qué extraño. Vaya. Like Stephanie said, they share the same mechanics, the same weaponry, and even more than that. But the centerpiece of all this, of course, is the new map that we've been Oye, ¿a qué hora va a working on since empezar? 2020 with teams across the globe. Oye, ¿cómo habrán conseguido entrar esos manes, ah? El Mariana. Si esos manes no juegan esos juegos. Bueno, aunque el Mariana le dieron cosas de Apex Legends y el Mariana ni jugó Apex Legends Mobile. ¿Tú por qué sabrás cómo entran esos manes que no juegan ni hacen contenido de esos juegos? ¿Por casualidad? Es curioso, weón. Well, here we go, a brand new map to explore and traverse. I cannot wait, Stephanie. Okay, un nuevo mapa para explorar. That's right, Miles. Welcome to Al Mazrah. This is our new map Warzone 2. Warzone 2.0. El Mazrah. Ahí está, ahí está, ahí está. Really interesting mix of geography. It is expansive Mira, lo nuevo desert de settings Warzone with a Mobile. mix of industrial areas, towns, a city, and of course water. It looks way better on this screen than it did on Twitter. But you're gonna find Mira esa zona de El Mazrah City, weón. Se ve bacán, hay agua, hay pasto. ¿Cómo será, loco? This map is beautiful, and it's actually the biggest BR map that we've ever made. And Dicen que ha sido el mapa más grande que han hecho. It's huge. Look at the size Hoy of that día. thing. Okay, so that Lo was a van a big poner hoy picture, and it's a día. great Mira qué way to see it curioso, from a locos. sort of top-down layout, but, La Rebe sí juega el let's take a COD. De better hecho, look ella at era some of jugadora de these points of Warzone. Los interest. otros solo llevan números grandes, por eso los invitan. No, claro, el Mariana de por sí yo lo considero que es simplemente por números. Pero la chica sí me pareció raro. Alana Lorena sí jugaba antes COD Mobile. Creo que yo al menos la alcancé a ver por eso. Pienso que se ha hecho famosa por COD Mobile. Muy seguramente por el alcance que tiene actualmente. No, claro que sí. No. Pero me impresiona que Alana la Rana haya llegado tan lejos. Y curiosamente teniendo un... Bueno, en fin. Villas. Ahí está el Marsa City, la parte esa. Ah, ok. Ok, se ve curioso. Oye, esa zona se parece a la que jugamos en Call of Duty Mobile, ¿no? Esa parte de arco. Uy, mira ese barco, loco. Mira, loco. Una ciudad metida en agua ya. La hidroeléctrica. Esta vez sí voy a disfrutar jugar estos juegos. Voy a hacer directo eso. A ver, invíteme a Ibai. Curiosamente al Rubius no lo han invitado. No entiendo por qué a cierta gente sí, ¿no? Y a otros no. A Sprek no lo habrán invitado tampoco. Ese Sprek que la está rompiendo duro. Ahí está el Mariana, weón. Con 27.000. Soke con 14, lo han cagado. Soke que es de full COD Mobile, lo han quitado. No estaba siguiendo hasta el Mariana, lo voy a seguir ya. Oye, a pesar de que están utilizando aros de el gato, se les ve hasta el culo a la cámara. Qué raro. ¿Por qué será? On today. Okay, so moving on to the gameplay, we've got this beautiful space to play in. How do all of the multiplayer elements we've talked about a little bit earlier, el multijugador. Warzone 2.0? O sea, estamos haciendo todo lo referente a la presentación del jueguito. Como Spring no toca nada de COD. Ese man juega puro Minecraft ahorita. Con razón, loco, con razón. ¿Qué? Pero mira agua, mira agua. Qué bacán, weón. This is a great taste of some of the water combat. I can't wait to go full Captain Miller, you know, Apocalypse Now coming out of the water, knifing people. I mean, this just looks... Mira eso. The rendering team made some work, so you come out, you're looking all wet. Yeah. The caustics on the bottom. Bacán toda la física que se están mandando nueva acá. Yo imagino que estamos hablando de Warzone. Sí, está en la esquina Warzone 2.0. O sea, ahora vas a poder pelear en el agua. Curioso. Se podía ver... No, la verdad que yo no sé si se podía antes. Bueno, ya ese tráiler lo hemos visto al inicio, como tal. Me hubiese gustado ver un poquito más de la tercera persona, loco. Un poquito más de eso. No hay película
vehículos. New vehículos and player. Mecanismos de player. Creo que ahí están haciendo un repeticuá de la situación. A ver. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you get yourself a lot of firepower. Creo que saqué lo de Soki. A ver, lo voy a poner. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. Ok, tiene que sobrevivir el barquito como tal. El vehículo en este caso. And then you can bring them to a gas station to fill them up. If your tire's been blown up, you can get out and repair it, or you can bring it to a gas station to get repaired as well. And of course, we've got tienes que ir a la gas vehicles. We've station got a small para boat, poner we've got the gasolina. boat that Joe mentioned with the turret at the front, turret at the back, so you can have that little moment cruising up the river with your whole squad ready to rumble. So yeah, there is so much love that's Yo no recuerdo peleas acuáticas en el COD, solo en el mobile y en Alcatraz. Sí, ¿verdad? Antes te morías por el agua, creo. Eso es lo que digo, pues, de Warzone. Creo que antes te morías por el agua. Sí, creo que sí. Que donde tú nomás podías usar agua era en el Cold War. Cuando jugamos Cold War. Me acuerdo. Creo que en Warzone no había eso. Ahora sí lo hay. Interesante, ¿no? PTSD from Joe killing me many times in our playtest. Well, I hope the gas prices in Almaz are okay. I feel like there's a lot going on in Warzone 2.0, and my head is quite frankly spinning. What other massive changes have we got in store? It feels like there's so much has changed. Is it still a gulag? Do we still have circles? Is it still gas? I know there are guns, but do we shoot them? What's happening? What do you want to jump into first? Oh, Steffi, go ahead. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old, maybe you're making them a game. And I think one particular feature that I cannot wait to see the streamers engage with will be your prox chat. Yes! So it's coming. It will be in Warzone, and there's going to be some amazing clips. But I think Joe can tell us a little bit more about looting in Warzone 2.0. I'm listening to that. Ya la gente está atrás, ya dándolo todo ya. You know, looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we wanted to add a layer of learnability and logic to our looting, right? So if you're outside, if you're a little kid, you fall down, you hurt your knee, and your mom's going to go inside, go to the medicine cabinet and get you something a Band-Aid, Neosporin, whatever. So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building and there'll be a medicine cabinet. You can open it up. Ok, quieren, o sea, han agregado que parece que vas a una cabaña y vas a poder tener la medicina. No necesariamente tienes que estar looteando. Porque siempre va a estar ahí. Tienes que atravesar el... un spot, un lugar donde va a haber siempre una cantidad de loot, tanto granadas como medicamentos, ¿no? Curioso. ¿Ya vas a agregar el stream o te vas a perder otro año? Voy a estar en los streams de lo referente a este nuevo juego de Call of Duty. Voy a ver si lo compro. Bueno, no soy de PlayStation. Tendría que esperar hasta el 22. No estaba pensando en comprar algo hoy día tampoco. Y también voy a jugar Warzone Mobile. Todo en mi canal de Call of Duty, ¿no? Que se llama Hot Duty, que le voy a cambiar el nombre a Hot Duty. No sé si tal cual. Pero sí, vamos a estar jugando. Ok, ahí está hablando del spot de medicinas. O un lugar que siempre va a estar activo de recursos. What it does is it segregates teams, and you have these micro battles in those circles. And at a certain point, you're like, okay, we've cleared out our circle. We think we're good. And then those circles merge. They come back together, and you have this very directed fight of like, as the circle's moving, you're like gearing up in buildings. You're like, here we go, it's about to kick off. And as soon as those circles hit, New Multiple Circle Close. No, aguanta, estaba hablando de otra mecánica. De que la zona se va a cerrar en múltiples... Crazy. Get in the car, we're going now. All right, so apart from circle splitting, what about the Gulag? Is that still around? I mean, there's so much change, man. I mean, I'm ready for it, but Joe, what do we got? The Gulag, you know, we've been experimenting with. We've tried some crazy things with the Gulag. Okay. The current version New of the Gulag that we have running right now, where we're excited people to play, is you're not in there alone.
you actually have this temporary alliance with another opponent in Ok. the map, and you guys, you have to work together. Ok, en el nuevo Gulag no vas a estar solo. Ahora vas a tener un aliado para poder batallar y salir de ese lugar. Me pregunto si ese aliado va a ser aleatorio o va a ser de tu equipo por si hay un equipo tuyo muerto también a tu lado, ¿no? Curioso. ¿Cómo se va a ver el canal Call of Duty Warzone? No como tal. Yeah, we're gonna get feedback today No too, te, tal vez Hawk como tal we've listo. been through some pretty wild iterations of the Lo Gulag, which I will importante de not acá reveal pues es here, hacer but, contenido y divertirse, ¿no? there's a lot in store. There certainly is a lot in store. Jack, I have heard of a new concept coming to Warzone 2.0. Ok, un nuevo concepto camino a Warzone. Vamos a ver de qué va. That may impact how players get their weapons, etc. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? Absolutely. So strongholds are reinforced buildings that the AI is occupying inside Al Mazrah in BR. And the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on their best weaponry. We've worked really hard to bringing AI at scale into Warzone 2. Miércoles, te vas a poder tirar de esa forma, mira. In BR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from one to the next. Va a estar más divertido, definitivamente, Definitivo, Unreal. Okay, so we've all heard the rumors that Warzone 2.0 is going to have some very, very interesting new modes. Would you care to confirm or deny Stephanie Snowden? It's finally time. I have read about some new modes on the internet recently, but one of the most exciting things about Warzone 2.0 is confirmation that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ. Call of Duty's extraction mode will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. I played DMZ for the very first time on my first day at IW, and to this day playing igual, y te acompaño en el Warzone Mobile, pero ya no le voy a meter dinero. Aprendí mi lección del COD Mobile. Bueno, yo aprendí mi lección de mala forma al perder mi cuenta en más de $3,000. La verdad que no le he metido más a ningún juego. Es más, ahorita me dolería comprarme un juego digital. Por eso tendría... Yo pensé que había una Open Beta gratis para el nuevo Call of Duty, pero si lo tengo que comprar... Tendría que pensármelo. Saliendo el directo, en la tardecita noche voy a pensármelo. Imagino que son como $70. Bastante. Ahorita sí ya para mí, yo le voy a entrar al Warzone, pero no le voy a entrar con nada de juego de dinero. Asumo de que compraré los paquetes de inicio de sesión que te dan siempre beneficios, pero de ahí nomás. Después voy a hacer análisis de todo lo que se compra y si por ahí y nos hacemos conocidos en Warzone y alguien quiere colaborar como colaborarnos con videos de que pues me entregaban su cuenta y compraban, eso va a ser genial porque podemos ampliar el contenido, ¿no? Sin necesidad al menos de que en este caso yo ponga dinero que ya no puedo. Por el momento yo no puedo ya poder comprar cosas en los juegos, ya no puedo. Con eso creo que ya muere el... No va a morir. Tiene otra dinámica, loco. Bueno, también... Vamos a ver, pues, ¿no? También. Pero es que lo otro es solo VR, loco. Hay gente que no le gusta jugar VR como tal. Solo cómprate el pase de batalla, ya no... Ah, no, claro, el pase de batalla, obviamente que sí, loco. Eso sí, sin dudarlo. Además, ahorita en Apex hago eso. O sea, me devuelven el dinero, compro el pase de batalla. Me devuelven el dinero, compro el pase de batalla. Yo no gasto más nada en Apex. Más que en los packs de inicio de sesión. Eso sí. Noviembre. Ok. Noviembre 16. Noviembre 16. Pensé que habías muerto. No, diablos. Solo pases como tal. Solo pases. Exacto. Solo pases. Ok, ese Warzone inicia en noviembre. Tenemos tiempo como tal, como para poder
alpha. but Gracias, that's happening Félix right Pa. here Gracias, behind us gracias. very, very soon. Yeah, the streamers are Desde hot México. throughout their area and go. We will see all of you in Al Mazrah November 16th, but don't go anywhere just O sea. yet. Stick around because when we come Ah, back, mira, you'll tengo. see just what Warzone looks like when it's built Ah, up from qué the raro. ground for Ah. mobile. You're not going to want to Ahí miss esa, this. esa, I ahí esa. promise. Gracias, After gracias, that, Félix. we Ahí have esa. live Es gameplay que como había coming puesto out el from all Logitech our y la, friends set up y la across the ventana, each and every mi Modern Warfare 2 ventanita de publicidad que yo le digo así se ve acá abajo. Para las notificaciones. It's all happening here, ladies and gentlemen. Don't go too far. A ver. Call of Duty next. Me estoy semi acostando. Ok, publicidad. Nuevamente publicidad. Ya dijeron, no están diciendo nada aún de Warzone. Yo al menos quiero ver lo de Warzone. Y si ya se ponen a jugar y todo eso, no sé si haga directo como tal, viéndolo jugando a estos chicos, ¿no? Pero espero de que anuncien lo de Warzone Mobile antes de eso. Porque bueno, tenía planeado mi tarde. No tenía planeado aprender. Aunque me voy a dedicar de Warzone, dije, de una vez ya comencemos desde ahorita. Y hagamos directo de Warzone. Comenzando, ¿no? Ok. A ver. No sé si esto había ido antes, pero para mí es primera vez que veo eso. La morenaza. Oye, ese latino se parece a Price, pero latino. Ah, ese es el de Warzone de Mobile, ¿no? Pues esa es la imagen de Mobile. La que tenemos de miniatura. A ver. O sea, va a salir el Warzone 2.0 y nosotros vamos a tener el Warzone en el Mobile. ¿Por qué va atrasado? Más jugadores. Ojalá que no haya box. Si no hay box, ese juego va a ser hermoso, weón. Hermoso. Es el de Mobile, loco. More más autenticidad. Más conectividad. Más conectados, creo que era. Se me fue la traducción. Ok, estamos viendo lo de Warzone Mobile, chicos, en ese momento, el tráiler. El Gulag antiguo. On Mobile. Call of Duty Warzone Mobile. Ok, señores, a ver, vamos a ver, sale. What a jam-packed day we've had here so far. Okay. We got Warzone 2.0 and Modern Warfare 2 already good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, we got Warzone Mobile 2 here for you. It's me, Beef Mommy, and I couldn't be more excited to be here with none other than Chris Plummer. Call of Duty Mobile, señores, Warzone. No sé cuántos minutos han pasado. That's right. Una hora y media ha pasado. Call of Duty Warzone Mobile. Warzone This is the Mobile, real señores. thing, and it's on your phone. Okay. For the first time ever, you can drop into Call of Duty Warzone from wherever Por life primera takes vez, you. dice. Let me quickly point out the gameplay you're seeing today. It's still alpha, so it's only going to get better. And for Warzone fans, you will recognize this drop sequence right away. I mean, honestly, it just gives me so much nostalgia. But wait a minute, Chris. Is that Mientras vas cayendo, va saliendo lo que sería la sombra de los objetos, You mira. know, this is where Warzone gameplay was born, and we're bringing the legendary Verdansk map to mobile for the very first time. Aquí es donde Call of Duty Warzone nació, dice. And these En este dense mapa. urban areas, they're just so much fun to play in. Wide open fields, ready for battle. And intimate, close quarters combat environments. There's so much variety in Verdansk. It's famous for good reason. Oye, la Even with calidad fan favorite se ve locations fea, like mira. Boneyard Se ve muy and cutre. Superstore. Superstore, Even ok. TV Station. TV Station está mencionando la parte de los mapas de Warzone. flashbacks here. Can you tell us more about the gameplay? Or, you know what, maybe just give me your phone real quick. Maybe I can see for myself. ahorita no, ahorita no. You know, the team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty experience possible for mobile devices. From the way you aim and move to the weapon handling and the control responsiveness, all these critical little details combined to make Call of Duty Hasta el momento Warzone se ve Mobile algo feel muy best cutre, in chicos, class.
we've made sure that the Saludos, Bron, ¿qué physics, tal? ¿Cómo the estás? feedback, Aquí se the estrena el nuevo sights juego de and Candy sounds, Crush. all those essential little touches are smooth and accurate. It's about Ok, creating tiene todo lo de experiences Call of Duty so Warzone true to como tal, form. los You can operadores imagine como tal feeling por that ahí, dirt compressing under the soles of your pero boots with every move. se ve Imagine mala those tiny calidad, loco, la shockwaves of opacidad, recoil todo. moving through your entire body with every shot. Mira, no hay sombra ahí abajo de ese These are the kind personaje. of details that we care about that make the combat feel airtight and authentic. That makes me really emotional, Chris. And you know, it sounds like everyone's paying attention to detail and it's finally paying off. Ok, estamos, claro, eso es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo atención a los detalles, pero ¿y? Absolutely. There's No a veo lot more cambio. going on than pure gunplay. For example, when you're out there O sea, se scoring ve the bien, map pero and no se ve bringing como down el... several collapse, Ay, you can try to a sneak ver. up on another player Anda. and pull off a finishing move. It's like ¿Vas a ultimate poder bragging hacer? rights. And if you're feeling more strategic, you and your squad, they can complete contracts. Ok, Use that igualito que el cash Warzone and buy Mobile, weón. stations. Igualito, There's a igualito. ton of variety there. Mira, 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 mira. Including lots of different abilities like Mira, bringing back para a rescatar a tu fallen squad compañero. mate. Ok, las Now, that misiones contract economy, dentro del it mapa. adds a ton of depth and strategy through risk and reward. La forma de que rescatas, sale la bengala y te puedes acercar a matar al enemigo que acaba de rescatar a su otro enemigo. I think about the kill streaks. I think about the gulag. Are they going to be there too? Está preguntando si el gulag y Everything you la come to expect from Warzone streak de is kills, gonna be no me there, acuerdo qué es la especially kill pronunciación. streaks. This means Ahí you está. can deploy your big stick of choice like, you know, Ahí a está hablando. precision airstrike. Ya, You might esa, be able to esa, wipe out an entire Las squad rachas with it. esas, creo. So, not so Nosotros fortunate lo for conocemos them, como racha, but they're ¿recuerdas? not necessarily down for the count either Así, because ma, we así have es, the así es, gulag. así es. So here players can fight for a second Hemos chance. regresado. So when you go down, you get to fight one-on-one with Espera, another down player, and Okay. you can earn your way back into battle. This is how Warzone Mobile plays out on a truly massive scale, unlike anything we've ever played on mobile before. For this reason, we're pushing way past the envelope on high player counts. 120 jugadores. Que no haya box. Combat. Si no hay box, esto se va a lanzar, pero va a ser increíble, weón. Va a ser increíble que no haya box, solo full humanos. Va a ser difícil si me equipo, pero bueno. Did you just say Ahí está, 120 players? ¿Va a haber robots? Or do you mean bots? Because it seems like Bots? in battle royale games on mobile, Claro. they're usually loaded up A ver. with boring bots. Claro, otros. Well, we believe it's critically important and A ver. a lot more fun to play with real live human opponents. Jugadores reales, señores, jugadores reales. Eso es lo que tenía que tener el Apex Legends Mobile, no lo tuvo, weón. We're talking up to 120 real players ready to 120 jugadores. Bueno, vamos a ver cómo los meten. 120 jugadores, weón. And we hear you in the crowd. Everyone's excited, and absolutely it is huge. And I don't think there's a game on mobile that can top that, in terms of real player count, of course. But how are you able to even pull that off? We can support real player counts at dramatically higher scale than we've ever seen in other Battle Royale games on mobile. Because Warzone Mobile is running on advanced, unified Call of Duty technology. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts, authentic Call of Duty combat and gameplay systems, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms. So when you say more connected, does that mean that Warzone Mobile will share content and features that will be in the console and PC La pregunta es version esa, of Warzone entonces, tú me 2.0? estás diciendo que todo el Exactly. contenido se va a Delivering a emerger deeply connected junto. experience, it's been Bueno, a sí, strategic ahí pillar está from avanzando. the beginning of development. Now, we know that your time is precious, and your Claro. investment in playing is now No, su tiempo es recognized across precioso. Modern Warfare 2, Warzone 2.0, and Warzone Mobile. So wherever you're playing Call of Duty, it is time well spent, including on mobile. Even your friends list and chat Bueno. are shared across platforms, so you can stay in touch with your Lo que ya friends, habíamos charlado en whether el they're playing chat, on sí, console or correctamente, PC or mobile, se va a compartir wherever they todo. choose to play. Todo lo que hayamos hecho en consola y en PC. Soporte para cross procesión cruzada, ¿no? No, está bien, perfecto. Mira, los otros en la parte de atrás del carro, bueno. ¿Qué? También lo que hagas en el Warzone .2, 2.0.
I really love to hear that. And as a matter of fact, Oh. I saw some of the same weapons and operators being shown earlier today. Con tal de que no juegues con los de PC, normal, y solo juegues con los de mobile. To make it exactly the same on all platforms? Bueno, la calidad no se ve tan estupenda como la de PC, pero bueno, imagino que es por mobile, ¿no? Se ve un poquito apagada, sinceramente. Las armas, mira, las armas se ven un poquito apagadas ahí. Mira la iluminación. No me gusta mucho la iluminación. No la veo tan avanzada. Tan Sounds chévere. like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that is unique to Warzone Mobile? Yes. Above all else, the team is committed to ensuring Warzone Mobile is a world-class. Si se ven muy blocky los modelos, es lo que te digo, para adaptar la gama media baja en mobile. Yo creo que sí, pues, no me gusta. ¿Cómo que sin poder sincronizar? Separar crossplay. Ok, eso es lo que teníamos que hacer. No podía cruzarse con PC y consola, sería raro. Pero sí vamos a poder compartir los datos que hagamos en el Warzone de PC o de consola, ¿no? A ver la fecha, espérate. Vamos a ver si puedo hacer lenta la fecha, Félix. Now, keeping those controls balanced for all player types, it's super important. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console first player that's sneaking in an extra match during your lunch break, even brand new players to the franchise who need a little help getting into the flow of the game, we are committed to providing the most robust control options anywhere for a pick-up-and-play experience that's accessible to all of our players. I love that accessibility, and that means all my friends can get in on the action for a change, but how do they sign up? Ok, sobre la fecha, miren. Because I'm super excited to announce that starting right now, you can pre-register for your free download in the Google Play Store. Ya. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to seeing everyone in Call of Duty Warzone Mobile. El siguiente año, locos. With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to pre-reg. Ferg? Hey guys, Ferg here. El siguiente año. Thrilled to be one of the first to pre-register for Call of Duty Warzone Mobile. And now you can too. Scan the QR code at the bottom of the screen to be among the first to drop. Tell your friends, because the more pre-registrations we drive, the more rewards we can earn. Ok, lo mismo que hicieron en Apple Mobile. Mientras más nos registremos, más vamos a tener como recompensas a la hora que ingresemos a Warzone Mobile. Vamos a invitar a gente para que se registre, para que no. El avioncito. El helicóptero. Finalmente llegó el Warzone para reemplazar al Warzone chiquito. Oye, no hay fecha más que el próximo año. Eso es lo que ha dicho. Ese huevón de Fer habla de preregistrarnos. Ahí está, septiembre 15. Desde el septiembre 15 podemos hacerlo. Ok, creo que aquí vamos a hablar un poquito del juego como tal, ¿no? ¿O no? Un poquito más. Yo soy preregistrado y ni siquiera había... Ni sabía eso. Dice anular registro y yo no me había ni registrado, locos. Lay it on me. Multiplayer for Modern Warfare 2, insane. It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday and a little bit of a Esta es otra chica, ¿no? Sí, esta es otra chica. Mira, están vestidas iguales casi. Qué raro. Para el siguiente año. Para el siguiente año, chicos locos. You've played more Warzone than most people on the Northern Hemisphere. Yeah, 8 hours a day for years, it feels like. It just seems fresh, man. The map, like everything about it, triple circles, the water, the boats. I mean, I was Ok, lo que está hablando ahorita es de Call of Duty Warzone 2.0 con el triple círculo, ¿sí? O sea, ya no, o sea, el último círculo ya va a perder toque, ya vamos a ver el triple círculo, hay que crear un canal así. Si el otro man creó el último círculo, hay que crear el triple círculo. El triple círculo, huevo. Qué curioso, ¿no? Es su uniforme. Ya puse el registro.
Chale, yo quería que saliera en estos meses. No va a salir en estos meses. Mira, ahí está el gordito, el deck. Este es el deck, ¿no? Ok, creo que van a jugar el juego como tal, nada más. ¿Cómo es free? Ah, ya, del Warzone, de mobile. Before we get into this one, so many streamers here. We need to give a big shout out to Intel, who's powering all of the streaming PCs here today. Massive shout out to those guys. Clint, there are 2 PCs on every desk. Explain. I couldn't believe it. O sea, ya ellos ya pueden jugar. A ver, déjame ver el Mariana, a ver. El Mariana, el Soki, ninguno está jugando. El Mariana nomás tiene ahí su OBS que le están configurando. Ridiculous. Ridiculous. We're actually almost ready to get into the gameplay, guys. I mean, Ali, you teased it a little. Yeah, Ah, ya les están permitiendo, les están... We played a tiny bit. I'm getting mocked here. Ah, my blood. qué raro. We got to play a tiny bit yesterday. ¿Qué están haciendo? Les están configurando para que puedan jugar, mira, creo. Some of the world's finest. Quite literally from almost every part of. Bueno, señores, creo que con referente a lo de que Call of Duty Warzone no va a haber más información, ¿eh? En el momento en que ellos se pongan a jugar, ya quemó todo ya, creo. Alex Parker. Simpática esa mujer, ¿eh? Simpática. A ver. Lo envidiable es el setup que le han puesto a cada uno de estos manes, locos. Doble monitor. Teclado 60%. El gato, Game Kate. Un aro, el aro más grande, junto con una facecam del gato. Su madre. Terrible, qué hermoso. Y ese es el setup que al menos uno se puede hacer con un poquito, y ni siquiera un poquito de plata, con dinero, ¿eh? Como para hacer stream y todo eso. Tener el aro. Yo tengo mi arito, ¿no? Pero no es suficiente como el aro del gato. Mira, este mi arito. Mi arito llega así, pero el otro más fuerte. A ver. Japan. How do you describe the vibe in the room right now? I mean, it's just incredible. It's a bunch of homies who love Call of Duty all in one room getting ready to grind. And, you know, I was talking to them earlier. I was walking No creo que hablen más de Warzone, ¿no, chicos? ¿Ustedes qué opinan ahí, por lo que han podido observar? Esta cosa de Rivals. ¿Por qué me sale esta cosa de Rivals? ¿Cómo lo quito? A ver. Ya está streameando Soki. ¿Y el Mariana? Ya, el Mariana también está el Modern Warfare. No, ya ellos ya están streameando. Pero estos huevones siguen hablando como tal acá. Ah, ya están jugando, miren. Los latinos están, pero... Y el europeo están como que apagados. Pero ya hay chibolos que ya están jugando, ya, mira. Este chibolo ya jugando. Curioso, ¿eh? Bueno, lo que vamos a ver es gameplay como tal del juego ya. Sí. Pero me pregunto si ellos han podido practicar o algo, configurar su teclado, su sensibilidad. Ah, ¿saben ese mapa? A ver, reaparece Sparking. Ahí está como está jugando. Doctor Lupo, se llama este chico. Doctor Lupo. Soki creo que está hablando. Con cualquier accesorio que le pongas, ¿sabéis? Está muy bien eso. O sea, cualquier cosa que le pongas lo tiene. Está hablando de las armas. Wow. Habría que hacer un análisis de estos manes. Vamos a mover aquí el micrófono un poquito porque me molesta. El Mariana. Creo que en este caso... A ver. Ninja. ¿Ah, Ninja no era? Soki, el Mariana. Ese es el Mariana. Yo creo que ya como tal el directo de este de acá ya fue ya. ¿No? Oh, sí. A ver, ¿y qué es lo que está haciendo Soki? Soki está... Puedes cambiar tú, ¿no? Sí, puedes hacer packs. En plan tú. Pones aquí, te puedes poner 2 ventajas y luego una bonus. Pero bueno, yo no he tocado mucho esto, ¿vale? Pero se puede cambiar por lo que veo. Esto lo explicaré bien, o sea, luego me grabaré un vídeo explicándolo bien para que la gente lo entienda bien. Y no está jugando, Soki está viendo todo lo de la interfaz al inicio. Que tengo silencio mortal, ¿Para qué no está mal, eh? Aquí. Sí, ahora voy a jugar, no os preocupéis. Lo que pasa es que vamos a jugar en grupo. Entonces voy a invitar a esta gente.
Voy a invitar a Sinap. Ah, ya va a jugar con los chicos que A ver. están por ahí. Invitar a Party. ¿Cómo se ven los amigos Bueno, aquí? tiene los mismos Amigos, soniditos, solo tengo ¿no? a Win. Invitar a Party. Bueno, solo Voy falta un a- día para que la gente pueda jugar, los que han preordenado como tal. Loading next player. Bueno, chicos. Voy a aceptar a Flex también. Bueno, como tal, vamos a irnos. Y gracias por haberme acompañado. ¿Cuánto estuvimos en directo después de tanto tiempo? A ver. Estuvimos en directo... Uy, ¿dónde decía que estamos en directo? Desde las 11:55. Ah, claro, en el OBS decía cuánto estamos en directo. En directo estamos 1 hora y 13, chicos. 1 hora y 13, mira, después de mucho tiempo, ¿eh? Bueno, no tengo mucho más que decirles. Yo venía más que todo por lo de Warzone. Sobre el otro juego, sí lo voy a jugar, pero cuando salga para PC... creo que tal vez lo alcance para preordenar para jugarlo el 22 de septiembre. Lo que sería acá dentro de 7 días. Y sobre otra cosita más, nada. Warzone Mobile para el próximo año. Pero habría que hacer todo lo referente al nuevo Warzone 2.0 para poder tener todo lo de Warzone 2.0 en el Warzone Mobile, ¿no? A esperar, pues ojalá nos podamos juntar para jugar. También nos podemos juntar para el Warzone Mobile. El Poké me ha dicho que sí quiere juntarse. Y bueno, creo que ustedes no juegan lo de PC, pero sería bacán que jugaran el de PC. Pero sí, para Warzone Mobile nos podemos juntar como tal, chicos locos. Y ahí está, con Varón, con el Poké, creo que estamos al final ahí. ¿Alguien más, chicos? ¿Está por ahí? Porque ya me voy a despedir. Me despido, chicos. Lo voy a ver más adelante. Videitos que vaya a poder soltar de Warzone. Y si vamos a comprar el jueguito, pues estaré en directo en este canal de acá y en el de Twitch haciendo stream. De jugar, nomás jugar el nuevo juego, jugar la campaña tal vez, jugar al multijugador. Y si te lo compras, pásame la voz por WhatsApp, si alguno de ustedes tiene mi WhatsApp, y jugamos, pues chicos. Chao, varón. El único que quedó ahí, varón, creo. O chao a los que estén por ahí, a los 17 que quedaron. Chao, chicos, cuídense. Me voy a almorzar ahora sí. Oye, ¿ya no hay nada en la pantalla del Warzone? ¿En serio? No manches, no hay nada, ¿no? ¿O sí? Ah, por un momento desapareció. Bueno, chicos, cuídense. Nos vemos.